vamos a hablar de la representación compleja de procesos. A continuación, conectado con lo que veníamos hablando, vamos a definir un proceso W de t como proceso, dos procesos reales, digamos, que componen un proceso complejo, ¿no? A de t más j b de t. Podríamos escribirlo en notación polar, no nos sirve para ahora, pero bueno, también lo podemos escribir en notación polar. Y a partir de W de t vamos a definir un proceso modulado en frecuencia, z de t como W de t por e a la j omega 0t. ¿No? Por propiedad de modulación, si estuviéramos con señales determinísticas, en el dominio de la frecuencia tendría un corrimiento en omega 0. Y a este proceso lo separamos su parte real imaginaria, x de t más j y de t. Entonces, podríamos escribir a W de t como, o sea, a de t más j de t, como z de t por e a la menos j omega 0t. Entonces, ¿qué sería esto? Digamos, tenemos el producto de z de t, que es x de t más j de t, por la exponencial compleja, que escribimos como coseno de menos 0t más j seno. Le había puesto menos, menos. Voy a arrastrar un menos por ahí. Menos. Entonces, x por coseno, la parte real de esto es igual a la parte real de esto, ¿no? Entonces, x por coseno más j seno, ¿no? Entonces, x por coseno más y seno. Y para b de t, que es la parte imaginaria, tengo y por coseno y x por menos seno, ¿no? Entonces, me falta un menos. Ahí está, ahí tengo a de t y b de t en términos de x e y, ¿no? Fíjense, esto es lo mismo que habíamos hecho la vez pasada, ¿no? Las modulaciones de x e y. Hay algo que no me gusta. Está bien. Ahora, si W de t es esa, para que sea esa, sabíamos que RA de tau tiene que ser RB tau, RBA es igual a menos RBA, ¿no? Entonces, si era esa, podíamos escribir a la autocorrelación de este proceso como 2RA de tau menos J2RAB de tau, ¿no? Como la autocorrelación tiene que ser hermítica, sabemos que la parte real tiene que ser par y la parte imaginaria tiene que ser impar. De igual manera podemos escribir para R de Z, si fijan Z y W tienen básicamente la misma estructura. Con la particularidad que Z, que la puedo escribir como 2RXX de tau, J2RXY de tau, también la puedo escribir en términos de W, ¿no? De W por E a la J omega 0, y lo que vemos es que RZ es R de W por E a la J omega 0T. Entonces esto va a tener su implicancia cuando hagamos la densidad espectral de potencia. ¿Cómo nos queda la densidad espectral de potencia de F? Bueno, es la transformada de Fourier de esto, es 2SA de F menos J2SA de F. Ahora, por esta simetría, como es par e impar, la parte real, o sea, la transformada de algo real, es real y par, nos queda real y par, y esto era real impar, nos queda imaginario impar. En tanto, la transformada, la densidad espectral de potencia de Z, nos queda en términos de la densidad espectral de potencia de X y de X cruzada con Y, pero además, por esto, la podemos escribir también como la versión desplazada de la densidad espectral de potencia de omega. Entonces, por simetría, digamos, fíjense que si yo tengo S, acá en este caso tengo S de Z, puedo recuperar S de X. ¿Por qué? Porque esto es real y par, ¿no? Entonces, si busco la parte par de S de Z, obtengo S de X. Y la parte par la obtenía sumando SZ de F más SZ de menos F. Eso me daba dos veces la parte par. Y esta es la parte par, entonces me queda 4 SX de F. Y lo mismo puedo hacer con la parte impar, ¿no? Entonces, puedo ver a partir de la simetría de sus partes reales e imaginarias cómo nos quedan las componentes de la densidad espectral. Fíjense, no lo mencioné, pero este es el imaginario en par, está multiplicado por J, entonces todo esto es real. De hecho, es real y positivo, porque es la densidad espectral de potencia, ¿no? Yo sé que la densidad espectral de potencia es positiva, ¿no? Entonces también lo que me dice es que este término
digamos, el módulo de este término va a ser mayor que este término. Bueno, el módulo no hace falta porque esto sabemos que es positivo. Entonces, esto va a ser siempre mayor que esto porque se tiene que dar que esto que la suma sea mayor que 0, o sea, que esa resta sea mayor que 0. Bueno, si hacemos un gráfico, digamos, supongamos que esta es el espectro de W. El espectro de W no necesita ser simétrico porque dijimos que era imaginario, ¿no? O sea, el espectro, la densidad espectral de potencia, es real y par si proviene de un proceso real. Ahora, proviene de un proceso imaginario, sé que tiene que ser positiva, pero no tiene por qué ser simétrico. Entonces, ¿qué es Z de F? S de Z, digamos, la densidad espectral de Z. La densidad espectral de Z es la misma que la de omega desplazada. Y de la de Z puedo reconstruir la de X y la cruzada como, bueno, sumando estas dos, esta y esta espejada respecto al origen, digamos, y escalada en 4, obtengo esta versión que es Sx de F, ¿no? La densidad espectral de X. Fíjense que es, como habíamos visto antes, esto era modular al proceso X en frecuencia. Y nos queda, y ese X, además tiene que ser igual a SI, ¿no? por los requerimientos para que sea estacionario. De igual manera, si resto, o sea, si sumo Sx menos F y Sx de F, hemos cambiado de signo, me queda que esta señal impar es JSXI. Un uso particular de esto es lo que se llama BL1, o banda lateral única, que lo que dice es, bueno, vamos a relacionar BDT con ADT, ¿no? D y A no son cualquiera, sino que están relacionados uno con el otro. ¿Y de qué manera? Definimos a BDT como la transformada de Hilbert de A. La transformada de Hilbert de A, ¿qué era la transformada de Hilbert? En el dominio de la frecuencia, la transformada de Hilbert, digamos, de A, fíjense, la densidad espectral cruzada, tiene que ver con la autodensidad espectral por la transferencia del sistema, ¿no? La transferencia de la transformada de Hilbert es la función signo. O sea, es un retardador en 90 grados para cualquier frecuencia positiva y en menos 90 grados para cualquier frecuencia negativa, ¿no? Entonces, J signo es la transferencia del sistema. En el dominio del tiempo, esto tiene que ver con 1 sobre pi t. Esa era la respuesta impulsiva que convolucionábamos. Entonces, ¿qué pasa si tenemos esto como densidad espectral cruzada? Lo que nos queda como la densidad espectral de omega es 4 SAA de F por U de F. Entonces, el efecto del signo, tengo el espectro de la señal más el espectro de la señal multiplicado por signo. Cuando multiplico por signo, es como que este lado lo sumo 2 veces y este lado se me cancela. Entonces, por eso se llama banda lateral única, porque en general los espectros que vienen de una señal real, los espectros reales son pares. Y esto es lo que me hace transformar de Hilbert, o sea, con este esquema de modulación, es que me quedo solamente con la mitad positiva. O sea, al ser par el espectro, esta parte de la señal contiene, digamos, la misma información que esta parte de la señal. La estoy redundando. ¿Por qué la estoy redundando? Para que sea real. Ahora, si elimino una mitad, me quedo con la mitad de la información, digamos, con este esquema, que en realidad, como lo habíamos planteado antes, de esta manera está planteado como todas operaciones reales, ¿no? Entonces puedo valerme de esto que pasa en el dominio imaginario que puedo tener estos espectros, para que, bueno, este es el SWF, digamos, que es real, el SA, perdón, que es imaginario, ¿no? Y tiene la mitad del ancho de banda que el SA, el que se origina. Lo modulo, lo llevo a SZ, digamos, lo desplazo en F0, y los dos procesos reales asociados a SZ son SX y SI, perdón. El cual me interesa solo SX, en definitiva. Fíjense, SX es real y par, y ocupa la mitad del espectro que hubiera ocupado si no hubiera hecho esto de cancelar una mitad. Entonces,
es mucho más eficiente espectralmente, digamos, espectralmente eficiente. ¿Por qué? Porque usa la mitad del ancho de banda que necesitaría. Por otro lado, la densidad espectral cruzada, bueno, ya habíamos visto que era la parte impar, digamos, de esto, entonces me queda como azul. Pero el truco de usar la transformada de Hilbert, digamos, se usa muchísimo en comunicaciones, digamos, para esto, para cancelar una parte de la señal redundante, digamos, si de todas maneras, cuando hago este esquema de modulación, digamos, obtengo, en definitiva, puedo transmitir un espectro que es real, o sea, puedo operar con señales reales, digamos, que aprovechan esa ventaja de haber recortado a la mitad el ancho de banda efectivo que necesito para transmitir la señal. Y ese esquema de modulación se llama banda lateral.